Bueno, a todos los que se siguieron sumando, les damos la bienvenida a nuestro webinar titulado Inteligencia Comercial, Soluciones en Logística y Comercio Exterior. Aquí nuestros panelistas Adrián Guzmán, Mayra Ramírez, nos van a hablar sobre la relevancia de la inteligencia comercial hoy en día, así como recursos y herramientas de las que podemos hacer uso para estar actualizados con el constante cambio de dinámica de la logística actual. ¿Okay? Vamos a presentar a nuestro primer expositor, Adrián Guzmán, licenciado en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Administración de Negocios, fue profesor también de la UNAM, él es asesor en Comercio Exterior y Logística, cuenta con experiencia en agenciamiento de carga, auditoría logística, consultoría en operatividad en comercio exterior. Bienvenido, Adrián, gracias. Nuestra segunda expositora es Mayra Ramírez. Ella es licenciada en Derecho, también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella cuenta con especialidad en Derecho Fiscal, tiene una amplia experiencia en las ramas corporativa, fiscal, de propiedad intelectual y aduanal. Ella está sumamente interesada y es apasionada también por la dinámica de los agentes de carga en la logística de transporte internacional y comercio exterior del país. Bienvenida, Mayra, gracias. Muchas gracias, Laura. Entonces voy a compartir mi pantalla para que tengan vista de la presentación. ¿Listo? ¿La ven? Sí. Sí. ¿Listo? Bueno, como les comentaba, se titula este webinar Inteligencia Comercial, Soluciones en Logística y Comercio Exterior. Los temas a considerar van a ser inteligencia comercial, renovando la idea tradicional de logística. Vamos a escuchar a nuestros expositores hablar sobre riesgos y amenazas en el gremio, también herramientas de soluciones para la logística y comercio exterior, y finalmente cerraremos con un caso práctico acerca de qué hacer en caso de una disputa o controversia con un actor logístico. ¿Okay? Entonces, empezamos. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Y les recordamos que estamos transmitiendo por Facebook Live y se van a transmitir algunos minutos. Los invitamos a que una vez que se concluya en Facebook Live, ingresen al webinar para que obviamente tengan todo el panorama completo y nos sigan acompañando. También bienvenidas a las personas que se están sumando y damos inicio a la presentación. Al final está la ronda de preguntas y respuestas. Una vez que termine la presentación, ya Laura como moderadora nos va a estar indicando cuáles son las preguntas que ustedes se vayan generando durante la presentación, ¿ok? Inteligencia comercial. La inteligencia comercial es una herramienta, son soluciones para buscar y entender las necesidades que actualmente tiene la industria logística y de comercio exterior. Mayra no me dejará mentir y es necesario renovar esta idea tradicional de logística, ya no meramente con áreas de pricing, operación, atención al cliente, ya es un plus o valores agregados o diferenciadoras que nos permitan entender esta complejidad de este mundo que actualmente se encuentra en dinamismo, en constante innovación, hay conexión con diversos elementos y actores que en su conjunto se deben de entender para brindar esta inteligencia comercial. Sí, precisamente, aunado un poco a lo que comenta Adrián, vaya, no es que el modelo actual que conocemos en logística no funcione, sino que simplemente se está actualizando, se está renovando, obviamente a base de las tecnologías de la información, inteligencia artificial, ya lo hemos visto en
que la cadena de suministro cada vez nos exige tener mayores herramientas para facilitar, automatizar el procedimiento y contar también dentro de la cadena de suministro y dentro de la empresa que se dedica a la logística internacional, pues un procedimiento que también garantice la sustentabilidad de sus procesos, que hagan que los procesos sean seguros, tanto para la cadena de suministro como para los destinatarios finales, que la carga siempre se mantenga en constante rastreo y que los procesos sean más fiables a la hora de estar haciendo una operación de comercio exterior. Es correcto, y complementando la idea de Mayra, son más que una protección y seguridad en tu cadena logística de suministro o en tus operaciones de comercio exterior, también ya debes de identificar ciertos valores agregados como creación de nuevas redes comerciales, business to business, los networking. Esto te permite ampliar tu cartera, posicionarte en nuevos mercados y sobre todo expandir tus servicios. Y que esto se vincula con la seguridad, la confiabilidad y la protección, tanto en caso de que tú eres un agente de carga, en una agencia de carga, en un importador, en un exportador, en un agente aduanal. No importa tu rol en el comercio exterior ni en la logística. Siempre debes tener en cuenta estos elementos que son base para no poner en riesgo a tu empresa o incluso si eres una persona física. Otro mecanismo que también hemos identificado son las plataformas digitales. Sí, en el caso de las plataformas digitales, vemos que es un mecanismo que viene a sumar a la cadena logística, porque permite que tanto clientes, proveedores del ámbito logístico, transportistas, almacenes generales de depósito, importadores, exportadores, agentes aduanales, tengan comunicación, o eso es lo que se busca, potencializar la creación de este tipo de plataformas digitales, que lo que hagan sea potencializar la comunicación, la integración de los actores del comercio exterior, y creemos que es una herramienta bastante útil que va a generar confiabilidad, y es algo que hoy en día nos demanda cada día con más insistencia el cliente final y el ámbito de comercio exterior. Siguiente, Laura, por favor. Entonces, ya les explicamos un poco de cuáles son las herramientas o las nuevas posibilidades, más bien elementos a considerar dentro de esta inteligencia comercial. Y ahora vamos enfocándonos en los principales riesgos o problemáticas en el gremio que hemos identificado, que son potenciales, que amenazan a su empresa, que ponen en riesgo latente o en alerta para justo tratar de disminuirlas y sopesar este tipo de riesgos y problemáticas. Por ejemplo, con una inteligencia comercial y considerando los puntos que mencionamos con anterioridad, existe un desconocimiento de proveedores, clientes y corresponsales. Un importador, un agente de carga o un agente aduanal en ciertas ocasiones no genera un checklist mínimo con los documentos que debe de tener de esta persona para asegurarse que es una entidad confiable, es una entidad legalmente constituida y obviamente tiene un historial a su favor que lo permita constituirse en el mercado. ¿Correcto, Mayra? Tú ahondas mucho también en este tema, pero es muy enfática de tener este checklist de mínimos generales para la protección de algunos clientes, de algunos proveedores. Sí, precisamente, como parte de la protección dentro de la cadena logística, es muy importante y es una amplia recomendación que siempre hacemos, que tengan ustedes siempre el respaldo contractual con sus clientes, proveedores, con sus corresponsales, y también el respaldo operativo de su operación en particular. Esto es contar con un checklist mínimo para que ustedes puedan contratar proveedores, por ejemplo, ya saben, el tema de acta constitutiva, asegurarse que ese proveedor realmente exista, que tenga instalaciones físicas, que tenga
capacidad, que sea solvente para responder ante cualquier eventualidad. Y claro, con sus corresponsales aún más, es muy importante, y lo que nos hemos percatado, que existe en la mayoría de los casos cero respaldo legal de la operación. Simplemente pues en lo que se acostumbra es hacer alianzas de palabra, ¿no? Alianzas de te conozco, tú me conoces y trabajamos juntos. Pero ahora, en la actualidad, nos exige el mundo logístico tener respaldado cada operación que hacemos, cada proveedor, cada corresponsal con el que trabajamos. Esto es muy, muy importante. Y como comentaba Adrián, también nos orilla, nos hace actualizar la dinámica comercial. En este caso, pues contar con un gremio seguro, crear las vías para que el gremio logístico sea cada vez más seguro, crear la vía para que los tanto proveedores como los corresponsales, como los distintos actores, se conozcan y tengan la facilidad de intercambiar opiniones, casos prácticos, y sea una forma más fácil de tener una cadena logística más segura y comunicada. Perfecto. Y también complementando lo de Mayra, es muy importante generar este checklist mínimo. Por ejemplo, mencionaba Mayra el acta constitutiva, contar con el RFC de tu cliente o de tu proveedor, es decir, la constancia de situación fiscal, un comprobante de domicilio, la identificación oficial, un poder notarial en caso de que vayan a firmar algún contrato, obviamente con estas facultades, un estado de cuenta. Todos estos elementos en su conjunto permiten a ti como operador logístico o como cualquier actor en el gremio, tener la seguridad y confiabilidad de que es una empresa legalmente establecida y que puedes crear nuevas sinergias o relaciones comerciales. Otro tema también importante que hablaba esta Mayra es la documentación contractual y operativa. Es muy común en este gremio que todo quede en las comunicaciones electrónicas. Que digan, ok, te lo mandé por correo, pero en esas cadenas existen a lo mejor la pérdida de documentación. Por ejemplo, mandé el contrato por correo electrónico y no lo tengo en original. Entonces, lamentablemente en México estamos un poco atrasados en la legislación para que estos documentos con firmas a través del PDF o digitales todavía sean autorizados por nuestros tribunales. Por ejemplo, la carta aporte, si eres un transportista, no la emiten, o si eres un agente de carga, no emite la carta aporte house, o también un convenio de crédito en caso de que tú des una solicitud o un préstamo, no lo firman. Entonces, cuando llega un adeudo de esa persona, tienes ese vacío contractual y obviamente existen los problemas y los riesgos de que no te pague esta persona o tengas alguna controversia judicial. ¿Correcto, Mayra? Sí, de hecho, lo que siempre se solicita es tener el respaldo, como les digo, tu contrato, por ejemplo, con tu cliente, todos tus documentos operativos. En el caso de un agente de carga, pues tus documentos de transporte, BL Master, BL House, tu booking, las comunicaciones electrónicas hasta cierto punto, sí, para que nosotros o tus asesores te puedan ayudar o comprendan la operación. También necesitamos, obviamente, tu alta de cliente, un alta en el que especifiques todos los datos para identificar a tu cliente. Como menciona Adrián, si en tu operación le otorgas algún tipo de crédito, lo más recomendable y siempre se deberá firmar un convenio de crédito que respalde precisamente la obligación que tu cliente va a pagarte en el plazo que tú le otorgues los servicios que le estés prestando. No basta solamente con mencionar en un contrato que tendrá 30 días, sino que es preciso contar con todas las cláusulas especiales que conlleva un convenio de crédito. También otro punto que me gustaría resaltar, que por ejemplo en el gremio de los agentes de carga, siempre es muy importante y para todos los actores del sector logístico, también los almacenes,
contar con una póliza de responsabilidad civil y en el caso, como les menciono, de los agentes de carga, pues de servicios de logística. Porque la peculiaridad, como saben, de un agente de carga es que presta servicios de transporte, pero no cuenta con el medio o no es dueño del medio de transporte, ya sea el barco, el camión o el avión que realiza el flete, ¿no? Entonces, existen pólizas especializadas para los agentes de carga en que entienden su dinámica, si bien también es una parte en la que tenemos que hacer un poco más de impulso, que tenga una mayor cobertura en su operación diaria, pero sí al momento las pólizas de responsabilidad civil generales para este tipo de operaciones pues los cubren para errores u omisiones, que se entendería, por ejemplo, si tú envías una carga que tenía destino a China y te equivocaste y lo mandaste por poner un ejemplo, a Brasil, pues entonces tu póliza de responsabilidad civil, dependiendo obviamente de las condiciones particulares que establezca, te podrá cubrir el monto del retorno al lugar de destino correcto, por ejemplo. O como mencionaba Adrián, cuando se emite la carta aporte, a veces pues tal vez eres omiso para señalar si tenía que llevar seguro o no, y esto incide en alguna pérdida económica para tu cliente, no para el agente de carga, sino una pérdida económica para el cliente, un daño a tercero. Entonces podrías también hacer uso de esa póliza de responsabilidad civil. Es muy importante contar con este documento también vigente para respaldar tu operación como coordinador logístico. Y también, como pueden ver, todos los puntos que estamos abordando están vinculados, están interconectados. Uno genera otro, u otro depende de este. La precaria capacidad de pago y el mal historial crediticio. Es necesario que ustedes utilicen herramientas tecnológicas o herramientas que están en el mercado para que antes de trabajar con algún operador logístico o cualquier actor, vean cómo está calificado, cómo está rankeado, cuáles son las opiniones de otras personas con los que han trabajado, y eso te permite a ti también tener cierta seguridad y tranquilidad si le vas a dar un crédito, si lo quieres como cliente, si lo quieres como proveedor, y justo evitar algún fraude o alguna empresa fantasma, que también son muy comunes. Hemos identificado en este gremio de logística y comercio exterior. Se crean empresas, a los 6 meses desaparecen o se declaran en bancarrota, y obviamente a ti, si tú fuiste su proveedor o su cliente, te genera un problema en tu contabilidad por un adeudo o alguna mala praxis que hayan tenido hacia contigo. Y esto también se vincula con verificar qué presencia tiene en el mercado, cómo está posicionado en la industria logística, cuántos años tiene de experiencia, quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores, cómo te pueda dando soluciones logísticas y no justamente este tipo de problemas. Entonces, ya con el pequeño checklist que tú hagas o que tú tengas de tus proveedores, clientes y corresponsales, con una fortaleza en tu documentación contractual y operativa, ya vas generando esta protección y seguridad dentro de tu propia empresa, para que justo evites las reclamaciones, disputas y acciones judiciales que van a entorpecer tu proceso operativo, que vas a durar varios años con una demanda o una denuncia, y sobre todo, pues un mal sabor de boca. Entonces, como pueden ver, todos los riesgos y problemáticas en el gremio están vinculados. Es necesario atacarlos, es necesario identificarlos, cuáles son, cuáles tienes que fortalecer tú como empresa, y sobre todo estar enterado de qué es lo que está pasando. También un tema que hemos identificado es personal no capacitado o escaso conocimiento en el gremio. Es muy común en el área comercial, muchas personas entran de ventas, pero no conocen el argot, no conocen el gremio, qué es una demora, qué es una estadía, qué puede pasar si no emiten un documento contractual. Entonces, siempre es tener personal capacitado, justo también para que disminuya tu riesgo y no ponga en riesgo tu empresa. Sí, precisamente, como comenta Adrián,
muchas veces como tu primer acercamiento tal vez a un actor logístico, tu primer acercamiento a trabajar dentro de la industria, pues crea tal vez un poco de incertidumbre, y es muy importante que las empresas del sector inviertan en capacitar al personal, inviertan en crear talleres, mesas de trabajo dentro del mismo personal, por ejemplo, para saber cómo usar sus documentos operativos, por qué la importancia de emitir una carta aporte para un tramo terrestre, por qué la importancia de contar precisamente de lo que platicábamos de un contrato, porque a veces en el área comercial está muy peleada con el área operativa, porque el área operativa le pide, oye, necesito estos documentos, este contrato, para que yo pueda, por ejemplo, arrancar una operación de exportación. Y a veces el área comercial dice, no, es que mi cliente no quiere meterse en tanto papeleo. Y es ahí un poco el explicar, el que cada integrante del área comprenda el alcance de contar con protección en cada paso de la operación, y desde el principio arrancar con un contrato, ya sea con tu proveedor o con tu cliente o con tu corresponsal, para partir de una base sólida en tu operación. Es muy importante siempre, siempre, y lo que hemos identificado es que a veces no hay esa comunicación entre áreas, y esto desencadena que al final, cuando llega una reclamación, no se tiene el soporte, no se tiene el documento de transporte, no se tiene un convenio, no se tiene un alta de cliente, no se tiene una carta de garantía, por ejemplo, para algún tema de una exportación, para un tema de una importación marítima, por ejemplo. O sea, todas estas ausencias que se identifican, como dice Adrián, y que van relacionadas una con la otra, pues desencadena que el actor logístico se tenga que ver inmiscuido en una reclamación, en una disputa, o incluso ya en acciones ante tribunales. Es correcto, y justo ahorita para concluir la presentación vamos a abordar un caso práctico donde van a poder ustedes identificar cuáles puntos o conceptos se vieron en este planteamiento del problema, cuáles fueron las posibles soluciones, cuáles son los posibles riesgos y cómo evitarlo. Y ustedes se preguntarán, pues ya nos dieron las alternativas, ya nos explicaron y nos dijeron cuáles son los riesgos, cuáles son las problemáticas, y ahora las soluciones, no nada más se vale decir, pues ese es el riesgo, solucionalo. No, también es importante encontrar asesores, encontrar plataformas, encontrar herramientas que te den estas soluciones y, obviamente, proteger a tu empresa. Una de estas soluciones, la siguiente, por favor, es a través de conocer opiniones y reseñas de tus operadores logísticos y prestadores de servicios antes de trabajar con ellos. Verificar sus rankings o calificaciones de estos actores en el comercio exterior, de agentes aduanales, de agentes de carga, de importadores, de exportadores, de almacenes, de navieras, de aseguradoras. ¿Para qué? Para que en un mercado y en una globalización hay muchísimos actores. Tú selecciones al que mejor te convenga, al que te dé la mejor tarifa, al que tenga un buen customer service, que es otro elemento que hoy en día es muy importante, una atención al cliente y seguimiento, que eso da el valor agregado a tu empresa. Y sobre todo tener acceso a directorios logísticos donde puedas encontrar toda esta gama de prestadores de servicios para que tú puedas seleccionar al mejor actor para mover tu carga, para que haga tus despachos aduanales, para que sea tu cliente de importador o exportador, dependiendo obviamente tu rol en el mundo logístico. Sí, también es muy importante utilizar los formatos, los convenios y los documentos que se ajusten a tu operación según el actor logístico que seas. Por ejemplo, no es lo mismo la responsabilidad que implica una operación para un agente aduanal que la responsabilidad que deberá cubrir un agente de carga o un almacén dentro de su participación en la cadena de suministro. Entonces, sí es muy, muy importante contar con plataformas que nos ayuden a tener estos documentos, a guiarnos tal vez un poco más, porque ahora, pues, como vemos, todo es digital, es hacer un clic y tener la información. Necesitamos
La dinámica de la operación nos exige dinamismo, nos exige rapidez y agilidad, y a veces al tratar de cumplir con estas exigencias, pues olvidamos resguardar y poner los candados legales que se necesitan. Entonces es muy, muy útil generar la vía para que con un solo clic podamos tener información, como dice Adrián, que nos respalde, que respalde el proveedor con el que estamos trabajando, saber con quién ha trabajado antes, las opiniones que hay de ese proveedor o de ese cliente, ¿sabes qué? No paga. O sea, tipo de esas para también ustedes aseguren la operación, que al fin y al cabo esa es la finalidad de contar con más herramientas tecnológicas. Exacto, y minimizar tu riesgo realizando procesos y procedimientos dentro de la cadena logística. ¿Y cómo se logra minimizar tu riesgo? Con un asesoramiento correcto y puntual, especialistas en la materia para justo dirimir esos conflictos o reclamos, asesoría especializada, también, como dice Mayra, utilizar los formatos adecuados de acuerdo al rol en tu mundo logístico. Si eres transportista, ¿cuáles son tus documentos mínimos que debes de generar? Si eres agente de carga, si eres agentes aduanales. No es lo mismo utilizar un contrato de prestación de servicios para un agente aduanal que un agente de carga. ¿Por qué? Porque su objetivo, sus fines, sus actividades son distintas. Entonces, mucho ojo con todo este tipo de soluciones de protección que les estamos recomendando. También otro punto es, ya en esta nueva era digital, y hay una frase muy, muy importante que hay en redes y medios, que dice, si no estás en internet, eres una empresa que no existe. Entonces, es importante resaltar tu marca, tus servicios y tu perfil empresarial en plataformas digitales, en asociaciones, en internet, para que te conozca el mundo y conozca tus servicios, cómo estás rankeado, cómo estás posicionado, cuál es tu oferta. Y esto se vincula también a que encuentres la mejor tarifa o los mejores precios para la transportación de tu carga en caso de que seas un importador o exportador. Y sobre todo, contratar talento especializado y con experiencia en el gremio. ¿Para qué? Para que disminuyas tu riesgo, o bien puedes apostar, como muchas empresas lo hacen y que están cambiando este chip organizacional y generacional entre baby boomers, millennials y ahora los centennials, capacitarlos, adiestrarlos y posicionarlos. ¿Para qué? Para que en un futuro sean los gerentes, sean los seniors de tu propia empresa. Estas soluciones todo esto que les comentamos se pueden encontrar en Club de Carga. Club de Carga es una plataforma para todo aquel interesado y apasionado en la logística y comercio exterior. No es una cámara gremial, no es un operador logístico, no es un transportista, no es una asociación. Es una plataforma, es una comunidad para todo aquel inmerso y apasionado en esta industria de la logística y comercio exterior, para que se fortalezca y juntos con todos los actores involucrados sea un referente en el mercado. Entonces, Club de Carga está diseñado para que tengas todo lo que buscas en un solo lugar, sin importar tu mundo en la logística. Los invitamos a que se registren, a que conozcan Club de Carga y encuentren todas estas soluciones que nosotros les acabamos de plantear. Ahí las podrán identificar de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a su rol logístico. Y ahorita sí ya vamos a pasar un poco, se nos está también, ya la moderadora nos está haciendo señales de que vamos un poco de tiempo. Un caso práctico con todos los elementos que hemos visto y de los cuales también podrán encontrar en Club de Carga a través de la sección de casos prácticos o asesoría en línea. Tenemos un caso en este webinar del día de hoy. Nos enfocamos en agentes de carga. Posteriormente vamos a hacer para importadores, exportadores, almacenes, agentes aduanales, entre otros. Pero ¿qué va a pasar con un tema que es muy importante para los agentes de carga? Los cobros improcedentes de demoras que luego las navieras hacen exigibles, y si no los pagas, generas un historial crediticio malo o negativo con esa naviera, e incluso hasta luego te quieren detener tu carga. A grandes rasgos, ¿qué es una demora? Se entiende que es el cobro que realizan las navieras por el tiempo de exceso de un contenedor para amortizar el daño o por falta de la entrega oportuna. Y Mayra y yo, que
hicimos un concepto que se podría considerar hasta una práctica abusiva y lucrativa que realizan las navieras por el retraso de las entregas de los contenedores. Sí, la verdad es que, como la mayoría sabrá, pues este es un negocio grande para las navieras y que desafortunadamente les da un poco, o ellas se sienten con la atribución, como mencionaba Adrián, de detenerte carga, y a veces, más bien en la mayoría de los casos, es por demoras que son improcedentes. En la mayoría de los casos simplemente utilizan esta condicionante para que presionarte de no te libero tu carga, págame las demoras que me debes de, no sé, de hace 5 embarques. Oye, pero ese embarque lo puse en disputa, lo correcto y lo legal es que te deberían liberar tu carga. Entonces, por eso, en este momento, en este webinar, les trajimos un caso práctico para que sobre este tema que es lo usual, lo que más preocupa a los agentes de carga, no causar demoras con las navieras, porque, como saben, pues implica también que les corten su garantía, bueno, su carta de garantía, les retiren esta facilidad de pagar con crédito, etcétera. El planteamiento inicial es, tenemos un agente de cargas, solicita una prestación de servicio de un multimodal y se emite un documento de transporte solamente máster, que quiere decir que es una operación directa entre el shipper y el consignatario, por lo cual no hay una responsabilidad directa a la agente. ¿Por qué? Porque la agente viene como notify party o nada más como agente liberador. Entonces, para que vayan teniendo el planteamiento, los escenarios van cambiando en caso de que fuera una exportación donde se emite un house o si no fuera un servicio multimodal. Entonces, ojo con los puntos y los planteamientos. Es un servicio multimodal, es un BL directo, es decir, solamente hay un máster y se retrasan, y hay un retraso por fuerza mayor en la salida del buque. Sí, aquí también es muy importante que para el análisis de cada caso, como dice Adrián, evaluemos pues las condiciones particulares de esa operación y siempre será nuestro referente, nuestro documento de transporte, por ejemplo, para una expo impo marítima, para una expo impo aérea, etcétera, la guía o el BL. Saber los alcances de los términos y condiciones de dicho documento de transporte y también de la legislación y las convenciones internacionales que rigen la operación. Por lo general, las cláusulas más importantes que habría que consultar, que habría que tener claro en una operación, es la responsabilidad del transportista, del que actúa como carrier, los límites de responsabilidad, ya sea, por ejemplo, que en el máster, y lo que interesa a la agente de carga, pues los límites de responsabilidad en el documento house que emite para respaldar la operación. En este caso, como mencionaba Adrián, pues nos vamos a abocar a un ejemplo que derivó de un suceso de fuerza mayor. Esto es que el carrier o la persona, en este caso un agente de carga, no contaba, o más bien no se puede prever un suceso de fuerza mayor, y sin embargo la naviera realizó, como mencionaba, una operación directa, cargó los contenedores cargó los contenedores, los iba a transportar de manera ferroviaria. Pero ¿qué pasó aquí? En lo que nos centramos en el suceso de fuerza mayor es que en esa ocasión hubo un paro de las líneas por huelga. Entonces, aquí es lo que les comentaba, que a veces las navieras obviamente aprovechan su posición de hegemones de los barcos, de si quieres cargar conmigo te atienes a mis condiciones, pero obviamente el que te encuentres asesorado, el que revises estas cláusulas, te van a permitir verificar que en este caso, por ejemplo, en un suceso de fuerza mayor,
pues la persona que incumple, en este caso, en el retorno de los contenedores dentro del tiempo de días libres que te había otorgado la naviera, pues se encuentra excluida de responsabilidad porque es un suceso que no era previsible y que aún cuando lo hubieras podido prever, no era posible evitarlo, como en este caso les digo, una huelga o una manifestación. Entonces, otro punto también muy importante a considerar dentro de adicional es la legislación que aplica al caso. Es muy importante tener claro estos términos que yo entiendo pueden ser complicados, pero que a veces nos pueden servir de herramientas, como en este caso que les comento. Otro tema a considerar es que, por ejemplo, el Master Bill of Lading, como decía Adrián, pues era directo. Esto es, el agente de carga no venía o no estaba señalado en el documento de transporte como carrier. No había un house. Quien prestó el servicio directo fue la naviera. Entonces, ya a quien le atañe la responsabilidad es directamente a la naviera y por tanto el agente de carga no tendría por qué asumir un riesgo o una responsabilidad que le corresponde al carrier principal. Esto cambiaría si hubiera un house. ¿Por qué? Porque ya hay un shipper y un consignatario. Entonces, para que la infidelidad es no revolverlos o no confundirlos, pero sí enfatizar que es un máster directo. El agente de carga solamente puede venir como notify party o agente liberador, ¿correcto? Pasamos a la siguiente. ¿Qué se concluye o cuáles son las principales soluciones? Entonces, si la naviera viene contigo y te quiere reclamar, tú no eres el responsable directo por ese cobro de demoras. Le tiene que ser notificado al shipper o consignatario del Master Bill of Lading y sobre todo poner en disputa esas demoras, las cuales no son atribuibles ni responsabilidad a un agente de carga. ¿Por qué? Porque es un caso de fuerza mayor y no existe la posibilidad de eximir el cumplimiento o obligación por el pago de esas demoras cobradas por la naviera. Siguiente, Lau. Sí, de hecho, lo que les venía explicando es que en el derecho civil general que aplicaríamos de manera supletoria es que un suceso de fuerza mayor se da, como les comentaba, que no es posible preverlo para la persona que tenía la obligación, en este caso de devolver el contenedor, no es posible prever que iba a haber una huelga y en el caso de que fuera previsible, no es posible, no entra dentro de la voluntad de la persona que incumple el poder evitar o el poder afrontar ese suceso de fuerza mayor. Entonces, la legislación nos dice que en ese supuesto en específico, la persona que estaba obligada a devolver los contenedores, en este caso, queda eximida de responsabilidad porque era una situación no previsible. Entonces, es muy importante que dentro de su operación diaria cuenten con elementos, nos estemos actualizando constantemente, cuenten obviamente con su cuerpo de asesores especializados en la materia, porque no es lo mismo la interpretación que hace un asesor en materia civil o mercantil, que nos quedaríamos en la definición que les di de fuerza mayor, a un asesor que conoce el gremio y que se especializa en comercio exterior. Entonces es muy importante también allegarse de asesores especializados. Y sobre todo, si estamos en la lógica de que somos un agente de carga, muchos agentes de carga están asociados o afiliados a cámaras gremiales y asociaciones donde pueden explotar las Standard Trading Conditions, que son las condiciones estándares de comercio para el agente de carga en México. Entonces, estas también te permiten limitar tus responsabilidades y obligaciones con las diversas partes que intervienen en tu cadena de suministro. Posteriormente, en otro webinar, vamos a enfatizar sobre cómo utilizarlas, por qué utilizarlas, si son convenientes. Y como este es un ejemplo mínimo, hay otros también improcedentes de demoras. Dependiendo de las circunstancias, los contextos van cambiando. Hay demoras porque el contenedor cayó en abandono, entonces aquí la situación cambia.
¿Por qué? Porque obviamente necesitamos una acta de notificación de abandono. ¿Qué pasa si la tienes, no la tienes? Entonces de ahí se van desplegando varios escenarios. Otro donde es importante también cobro improcedente de demoras es cuando te levantan un PAMA y esto que te puede generar incluso estadías si ya tienes al transportista terrestre. Entonces son muchos escenarios, son muchas soluciones, pero cada una depende de acuerdo a la particularidad de la situación. Entonces, sin más por el tema del caso práctico, pasamos a la ronda de preguntas y respuestas para que también tengan tiempo. Y muchas gracias por esta presentación y les cedo la palabra a Laura como moderadora y los invitamos obviamente a registrarse a Club de Carga donde pueden encontrar este tipo de soluciones aquí planteadas. Vamos a dar unos 2, 3 minutitos para que los participantes del webinar tengan tiempo de vaciar sus preguntas en caso de que haya. Entonces vamos a dar un espacio, unos 3 minutitos, por si Claro. tienen preguntas, ¿vale? Vamos a esperar entonces. Perfecto, y en estos 3 minutos que formulan sus preguntas, también los invitamos una vez que concluya el webinar, les va a llegar una encuesta para que ustedes propongan nuevas ideas, nuevos temas que quieran ser abordados en próximos webinars de Club de Carga. Nosotros ya tenemos una agenda, por así decirlo, sin embargo, si ustedes quieren hablar de Incoterm, de la manifestación de valor, de un caso práctico con un agente aduanal, o qué hacer en este tipo de en este tipo de problemáticas o controversias, con mucho gusto, súbanlo en esa encuesta que les vamos a mandar y preparamos información para ustedes. Y como dice Adrián, pues los invitamos a suscribirse a Club de Carga. Es una plataforma con muchísimas herramientas que te permitirá rankear a tus proveedores, te permite rankear a tus clientes, te permite rankear a los diversos actores del comercio exterior. En Club de Carga también puedes acceder a documentos base que te podrán ser de utilidad en tu operación dependiendo de cuál sea tu actividad. También podrás encontrar pues muchas noticias, actualización constante en el gremio. Eso es algo valiosísimo en este ámbito de comercio. Y entre otras cosas que podrás encontrar en Club de Carga, pues es la posibilidad de que personas especialistas en comercio exterior te acompañen en solicitar disputas en amigable composición, en amigable negociación, en alguna disputa que tengas con tu proveedor, con algún cliente, con algún por ejemplo, con algún transportista. Lo que queremos evitar es o lo que busca esta plataforma es crear sinergia entre los diferentes actores y hacer, sentar las bases para que sea una industria más segura y más actualizada en cada momento. Exactamente, los beneficios son muchos, los servicios, los valores agregados que ustedes pueden encontrar son diversos, desde cotiza tu carga, puedes, si eres importador, exportador, puedes encontrar diversos tarifarios de agentes de carga, de comercializadoras, de agentes aduanales, para ver quién te da la mejor tarifa, bolsa de trabajo, si actualmente por este tema de la contingencia te quedaste sin empleo, puedes subir tu CV, entra a una base de datos y diversas empresas se pueden poner en contacto contigo. Biblioteca, datos estadísticos sobre qué se importó, qué fracción entró durante enero 2020 a México, cuáles fueron las principales exportaciones de China, hacia qué países, qué Incoterm, cuáles fueron los valores FOB o SIP empleados de acuerdo al tipo de operación. Entonces, el alcance es mayor y los beneficios son increíbles. Tenemos una pregunta de José Maldonado. ¿Sí? Él pregunta, ¿cómo puedo ser un agente de carga? ¿Son complicados los requisitos? Mayra, tú le das si quieres el término legal, la constitución, y yo le hablo de todo lo que implica Pues primero que nada es crear un negocio bastante apasionante, muy dinámico, demasiado dinámico si te interesa el ámbito comercial, el ámbito
importaciones, exportaciones, fletes, primero que nada, pues tendrás que contar con una acta constitutiva, una escritura en la que tú establezcas tu empresa, tus socios, con un objeto social específico para un agente de carga. Deberás contar, obviamente, con tu alta ante el SAT, deberás tener toda la estructura operativa, un área comercial, un área de pricing, un área de operaciones, obviamente allegarte de asesores que te ayuden a sentar las bases de tu empresa. Deberás también tener solvencia económica para poder empezar a arrancar la operación, y sobre todo, pues, amplio conocimiento en el gremio. No es algo que se cree, pues, de la noche a la mañana, pero sí es un ámbito bastante interesante, que seguramente será un excelente negocio para, si te decides a crear una agencia de carga. Y sobre todo también deberás tener, pues claro, los objetivos, un proyecto de implementación de tu empresa para irte allegando de los documentos base que necesitas, obviamente de empleados capacitados, de especificar cada área que va a realizar, entre otras cuestiones, pero sin duda te digo que es un negocio bastante dinámico y muy interesante. Y complementando un poco lo de Mayra, también identificar, ¿quieres participar o quieres trabajar en un agente de carga o quieres abrir tu propia empresa? Entonces es todo el trámite fiscal legal, constituir tu empresa, establecerte, generarte un historial en el mercado, empezar a brindar tus servicios. Y por otra parte, si también quieres entrar en este ámbito a trabajar, es empezar a mandar CVs, a buscar vacantes o solicitudes de agentes de carga que estén solicitando en el área comercial, en el área de pricing, en el área operativo. Entonces, creo que los campos en este mundo y en este gremio son muy diversos, más bien dependen de cómo los quieras enfocar. Alguien más hizo una pregunta, Angélica. Preguntó, ¿qué se puede hacer para no caer en fraudes? Y pone, cuando es e-commerce, ya que, por ejemplo, he hecho compras en internet y no hay muchas formas de comprobar su confidencialidad. Lo único que siempre me da seguridad son las políticas y condiciones. ¿Qué puntos son importantes a tomar en cuenta para no caer en fraudes? En este caso, pues, como bien mencionas, o sea, los términos y condiciones del servicio que te están prestando es muy importante tenerlos en cuenta, y también es muy importante que la plataforma en la que estás comprando o en la que estás adquiriendo servicios, pues tenga rastreabilidad, ¿no? O sea, que tú puedas ver exactamente, por ejemplo, si tú quieres comprar un par de zapatos, que tú tengas esa posibilidad, y es algo que ya exige actualmente todo este gremio, es que tengas rastreabilidad. Ya para temas legales, pues siempre tendrás la instancia, por ejemplo, la Procuraduría Federal del Consumidor, acercarte, es una instancia muy noble, o sea, es una instancia noble porque te permite ingresar quejas, que haya una conciliación, pero sobre todo, en este caso, que tengas herramientas en las que puedas hacer un poquito más ágil esa aclaración, esa disputa. Por ejemplo, en este caso, si tuvieras algún tipo de inconveniente, como mencionas, como fraude, pues este tipo de situaciones, además de empezar una instancia de conciliación, pues tendrás que empezar una instancia penal contra la empresa que te está prestando o que incumplió o que no te entregó, o que ha incumplido con las condiciones que te había dado. O sea, si tú no recibes tu paquete y consideras que estás en un supuesto de fraude,
pues habría que iniciar acciones de índole penal. Exactamente, y justo para evitar estas acciones, como también comentó Mayra al inicio, es comprobar la plataforma en la que estás haciendo tu compra, que realmente esta persona o este usuario que te está vendiendo, por ejemplo, estos zapatos, sea una empresa acreditada, sea certificada, que tenga buenas calificaciones, que tenga un buen ranking, que tenga estrellas, y obviamente también los comentarios de otros son muy buenos. Y sobre todo, un problema que nosotros hemos identificado es que se crean muchas empresas de plataformas para e-commerce, y posteriormente no hay filtros de seguridad, no hay candados para que esa persona se pueda vincular. Entonces, ¿qué dices? Yo creo una empresa fantasma, creo un usuario con mi nombre, no estoy validado, no estoy verificado y no puedo realmente comprobar de que te van a llegar que yo vendo zapatos y que te van a llegar tu producto real. Entonces, también es muy importante dentro de estas mismas plataformas que todos los usuarios y los miembros estén validados, estén verificados. ¿Para qué? Para que a ti te dé certeza y seguridad. En Club de Carga hay candados y hay ciertos privilegios donde si tú te vuelves miembro, ya se te da un distintivo de Club de Carga donde ya eres una empresa certificada, que estás legalmente constituida, que tienes una cuenta bancaria, que tienes un RFC, justo para evitar este tipo de fraudes o este tipo de situaciones. Entonces, primeramente, verificar la plataforma, cuáles son sus filtros, cuáles son sus medidas, cuáles son sus rankings, cuáles son sus calificaciones y así evitar este tipo de situaciones. Ok. Preguntan... ¿Tendrán algún curso para ser agente de carga? ¿Cómo los contacto? Club de Carga Don Civilca, claro que me interesa trabajar como agente de carga. ¿Es necesario alguna formación en logística o comercial o internacional? José, sí, dentro de Club de Carga podrás encontrar cursos y talleres o capacitación para agentes de carga, qué se necesita, cuáles son las áreas que tienes que identificar en área comercial, en área administrativa, en área operativa, en área de pricing, porque también otro problema que hemos identificado es la facturación de los agentes de carga o la facturación de los agentes aduanales. No facturan como realmente son sus operaciones. En flete terrestre, hacer la retención, en aéreo, el 4% del 16% a la exportación. Entonces, justo todos estos temas en Club de Carga tenemos esos talleres, esas capacitaciones, donde te puedes ir poco a poco adentrando al mundo logístico. Si te registras, ahí puedes ver todos los talleres y cursos que hay y sobre todo hacerte una cotización personalizada para tu empresa o para ti en caso de que lo requieran. Preguntan, ¿van a permitir visualizar este video al finalizar? Sí, va a estar en YouTube, lo vamos a subir para que estés pendiente y sigas a Club de Carga en YouTube. Ahí se suben todos los webinars después de que son transmitidos. También preguntan, ¿cómo saber si están validados sus certificados? Las empresas. Las empresas, ¿cómo saber si están validadas o certificados? Dependiendo la plataforma en la que tú te encuentres, ellos deben tener ciertas insignias, ciertos sellos donde te digan, ok, esta empresa está validada, está certificada. Ya depende mucho de la plataforma con la que tú estés trabajando. Incluso a ti como usuario luego te piden, por ejemplo, en ciertas plataformas te piden que compartas tu identificación oficial o un comprobante de domicilio para que también como usuario puedas tener una compra segura. Y también preguntaron hace rato, Club de Carga, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo lo pueden contactar? Club de Carga, nuestra página es clubdecarga.com. Estamos en internet, estamos en nuestras redes sociales con el mismo nombre, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube. Club de Carga, obviamente síganos para que encuentren noticias relevantes, actualizaciones, promociones. Un mundo de la logística y el comercio exterior siempre tiene que estar en constante dinamismo, no puede estar estático, y la actualización, la capacitación, la información, eso te permite estar inmerso en este gremio. Ok, bueno, creo que ya no hay más preguntas. Ya se nos acaba también el tiempo. También. Ok, bueno, ya para cerrar, la última pregunta. Para tener un certificado de Club de Carga, ¿cómo procede? Como tal, no es un certificado de Club de Carga.
es una membresía. Hay membresías de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a la empresa, si eres persona física, si eres persona moral. Los costos son muy accesibles, dependiendo también cómo, te reitero, cómo es tu actividad, cómo es tu operatividad diaria. Y sobre eso ya tienes ciertos beneficios para acceder a estadísticas, biblioteca, cotiza tu carga, directorio, business to business. Si eres agente de carga, puedes hacer tus transmisiones electrónicas de guías, entre muchos servicios más. Y obviamente, como vayas tú también siendo miembro de Club de Carga, se te da el distintivo de tu empresa o de persona física, que eres una persona acreditada, y sobre todo das más confiabilidad a todos los actores que están involucrados en este gremio. Y obviamente entre nuestros miembros. Ok, bueno. Si nos visitan en Club de Carga, se registran, ahí podrán encontrar toda esta información de las membresías, los beneficios, los accesos y sobre todo la oportunidad de ser aliado y fortalecer la industria. Ok, bueno, ahora sí cerramos con esa pregunta. Si no tienen nada más que agregar, Adrián, Mayra, pues les reiteramos, síganos en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, busquen también y conozcan los servicios que ofrece Club de Carga, clubdecarga.com. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Los invitamos también a que sigan en Facebook, porque allí se publican los temas de los webinars, también encuestas para saber horarios o temas de su preferencia, para que los tengamos en cuenta y poder hablar de ellos en los próximos webinars. Y bueno, sin más que agregar, les damos las gracias por su participación y su atención. Hasta luego, muchas gracias y los a esperamos todos en el próximo webinar. Bye, bye. Bye.